Muy buenos días. Sean bienvenidos a la tercera sesión de conferencias correspondiente al programa de Cátedra Banco de México, titulada Inflación, causas, consecuencias y medición. Agradecemos la grata presencia de las autoridades que nos acompañan. El maestro Óscar Adrián Sosa Oreza, director de la Facultad de Ciencias Sociales. El doctor Ernesto Ratia Lima, jefe de la Oficina de Indicadores Salariales y Análisis Coyuntural, quien impartirá esta conferencia. Saludamos con aprecio al maestro Jan Clement Coppens de Roy, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. A la licenciada Pamela Puentes Pérez, coordinadora de la licenciatura en Economía. Y al enlace universitario Banco de México, el bachiller Rodolfo Dorantes Camp. Asimismo, agradecemos la presencia a los alumnos y docentes de nuestras licenciaturas que hoy nos acompañan. Me permitiré leer una breve síntesis curricular del doctor Ernesto Ratia Lima. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, realizó sus estudios de maestría en Economía por parte de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido y el doctorado en Economía por la Universidad de California, Riverside. Ingresó al Banco de México en 1998 como economista en la sugerencia de precios de la Dirección General de Investigación Económica, realizando análisis diversos para mejorar la representatividad del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Actualmente es jefe de la Oficina de Indicadores Salariales y Análisis Coyuntural en esta misma Dirección General, enfocándose en estudios relativos al proceso de formación de precios y salarios en economías, así como su impacto en inflación. Sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Ernesto Ratia Lima. Bueno, buenos días. Muchas gracias por asistir a la tercera Cátedra Banjico. Estoy muy contento de estar por primera vez aquí en Campeche. Me han tratado muy bien, he comido muy rico, he sudado mucho, pero muy contento con las autoridades de la universidad. Muchas gracias, me han atendido de primera. Y bueno, vamos a ver un tema hoy creo que interesante en términos económicos y sociales, que es la inflación. Voy a hablar de la visión que tenemos en el Banco de México de este tema, la importancia que reviste no solo para la institución, sino para el país. Y este ejercicio de salir de nuestras oficinas a platicar con jóvenes, con académicos, con empresarios a veces, yo lo valoro mucho porque nos hace saber el sentir o las opiniones que pueden tener gente que finalmente está fuera de nuestra concepción, es decir, está fuera de nuestras oficinas. Nos enriquece mucho su opinión y me gustaría que fuera pues un intercambio benéfico para ambas partes. Sobre todo, yo siempre creo que es un reto hablar sobre todo en frente de jóvenes que ya en estas generaciones se distraen. A lo mejor los profesores tienen más ideas, se distraen muy rápido, y el celular, y un tipo aquí hablando 2 horas, pues luego es más fácil checar aquí el chat y no sé, ¿no? Pero espero poder captar su atención y que podamos tener un ejercicio enriquecedor de intercambio de opiniones. Cuando tengan alguna duda, por favor háganla saber y podemos abordar las preguntas que tengan sobre la marcha, ¿okay? Entonces, pues sin más preámbulo, bueno, vamos a hablar de la inflación, las causas, consecuencias y su medición. Todos tenemos una idea de qué es la inflación, a grosso modo, pues es el aumento de precios, ¿no?
tenemos una sensación de que es algo no positivo, no es benéfico, pero ahorita vamos a ver un poquito más a detalle, ¿no? La definición de inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. Esa es la definición que viene en cualquier texto de economía. No nos gusta porque es un fenómeno que causa distorsiones en la asignación de recursos en la economía, como vamos a ver, y eso afecta el crecimiento económico y el bienestar de las personas. Ahora vamos a la parte de la importancia para el Banco de México de este tema. En las cátedras previas quizá ya les platicaron pues, las funciones del banco. Entre ellas es mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional. Ese es un objetivo, un mandato que tiene el Banco de México, que está incluso en la Constitución. En la Constitución, el artículo 28, dice que el Banco de México, su objetivo, su principal objetivo es mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional, el valor de nuestra moneda. Entonces, en términos de mandato, eso es lo que hace el Banco de México. ¿Okay? Podemos más tarde hablar acerca de por qué no tiene otros mandatos o por qué no se fija también en el crecimiento y nada más en la inflación. Es un tema interesante que está ahorita en boga. Pero a como está la legislatura, a como están los mandatos del banco, pues es procurar mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional. Y para ello necesita mantener la inflación en un nivel bajo y estable. ¿Qué nivel es ese? Quizá también ya les comentaron en cátedras anteriores, o seguramente mi compañera de la semana que entra al Brasil. El Banco de México tiene un objetivo de inflación anual, de que los precios se ubiquen en 3% anual. Ese es el objetivo del banco, de la inflación que busca el Banco de México. ¿Cómo trata de llegar a ese objetivo de 3%? Bueno, tiene algunos instrumentos a su mano para poder incidir en la actividad económica para poder llegar a ese objetivo. Y bueno, este nivel de 3% es un nivel que juzgamos que significa estabilidad de precios en la economía, y esto quiere decir que los precios se mantengan relativamente estables, ¿no? Alrededor de 3%. Es el objetivo que tiene el Banco de México. Ahora, ¿por qué es importante que haya estabilidad de precios en una economía? Quizá también tienen alguna idea de que pues, si los precios están aumentando y aumentan, pues no es bueno para nadie, ni para consumidores, ni para productores, aunque no lo crean, tampoco para ellos es bueno. Entonces no es este tema de la estabilidad de precios no es algo sacado como dicen, de la manga o así algo inventado, sino que la teoría económica, la evidencia empírica, a lo largo de muchos años de estudio, sugiere que para que haya bienestar económico y crecimiento económico de manera sostenida, un ingrediente muy importante es un entorno de estabilidad de precios. Esto se ha estudiado ya varias veces por muchos autores, y si bien la estabilidad de precios es un requisito necesario, no es lo único, ¿no? Tampoco quiero decirles que si un país logra mantener estabilidad de precios, ya con eso va a crecer a tasas elevadas y sostenidas. Es uno de los ingredientes que a lo largo de la historia se ha visto que se requiere, ¿no? Necesitamos otros, además de la estabilidad de precios. Se requiere inversión, se requiere capacidad de mejorar el capital humano, tecnología, se requiere Estado de Derecho, ¿no? Se requiere que no haya corrupción y todas estas cosas que están tan en boga, ¿no? De alguna forma es cierto. Son varios ingredientes que entre ellos está la estabilidad de precios, que pueden generar el ambiente, un entorno para propiciar un crecimiento económico sostenible y bienestar económico para la población. Entonces es un ingrediente de tantos. Y bueno, aquí solo pongo algunas referencias de este tema. Son como lecturas pues clásicas, ¿no? Que hablan de esta relación entre estabilidad de precios y crecimiento económico.
Por alguno de ustedes que esté interesado en profundizar el tema, pues aquí está un libro de Robert Barro y otro de Stanley Fischer que hablan de ese tema. Y un poquito más general, solo puse ahí una correlación entre estas dos variables, ¿no? Crecimiento económico como variación del PIB y la inflación anual así de mundial y de economías emergentes. Es un análisis de correlación muy sencillo, no tiene mayor complejidad ni controles de nada, pero el motivo es para que ustedes vean cómo hay una relación negativa, ¿no? O sea, entre mayor inflación, menor crecimiento y viceversa, ¿no? Tanto a nivel mundial como, sobre todo en economías emergentes como podría ser la nuestra, ¿no? Es para darles una idea de esta importancia de menor inflación y mayor crecimiento. Ahora vamos a ver como la foto de cómo ha sido la inflación en México pues ya no iba a decir los últimos años, ¿no? Pero ya tiene aquí esta gráfica que puse, ya viene desde el 72 hasta el último dato que fue febrero de 2019. Esta es la inflación anual de México en ese periodo. Como este concepto lo vamos a usar mucho en la presentación, les voy a explicar qué es la inflación anual. Básicamente es comparar los precios, por ejemplo, digamos este punto de aquí de 1972, enero de 72, esa es la variación anual al comparar el nivel de precios que había en 1971 con el de 1972 en enero contra enero. Eso nos da una variación anual. Luego febrero contra febrero, así nos vamos, ¿no? Eso es interesante o es útil para nuestro análisis porque si analizamos la inflación anual, pues ya podemos ver el nivel de precios, comparar la diferencia en niveles de precios entre 2 meses iguales, ¿no? Como ustedes se imaginarán, hay veces que los precios tienden a subir más como en enero, porque se revisan mucho, ¿no? No tendría mucha lógica, se puede hacer, pero no tendría mucha utilidad comparar, pues no sé, el nivel de enero contra el nivel de octubre. O sea, porque en enero los precios van a subir más, es mejor irlos comparando anualmente. No sé si me explico esta idea. Lo pueden hacer también mes a mes, el mes de febrero, marzo contra febrero, abril contra marzo, etc. Pero para quitar lo que llamamos estacionalidad de la inflación, nos gusta, bueno, no nos gusta, pero nos es útil compararlo anualmente, mes con mes, febrero, marzo, etc., ¿no? Bueno, después de este breviario cultural, esta es la inflación anual de nuestro país desde 1972. Aquí lo que quiero llamar la atención es a que observen pues, el comportamiento tan diferenciado que hay en las épocas, ¿no? Teníamos épocas en los 70 de inflaciones anuales de pues, más de 20, 30% por aquí, donde sí estuvo así muy exagerado fue pues en los 80s, me parece que es 87, llegamos casi a 180% de inflación anual, ahí me parece que era mediados de 87, luego una baja, así parece montaña rusa, ¿no? Muy pronunciada, para llegar a niveles un poquito por abajo de 20, y así, luego la crisis del 95, volvió a subir la inflación anual, y a partir más o menos del año 2000, 2001, hemos tenido este comportamiento un poquito más estable. Aquí lo que quiero es que reflexionemos qué causaron, qué creen que hayan causado inflaciones de este nivel y qué consecuencias pudieron haber tenido para el bienestar de la población, ¿no? ¿Cómo es que se puede bajar la inflación? Bueno, ¿cómo es que puede subir tanto? ¿Cómo es que puede bajar tan rápido? ¿Es de gratis? ¿Tiene consecuencias o no? ¿Y cómo es que ahorita tenemos estos niveles de inflación? ¿Qué beneficios tiene? Seguramente la gran mayoría de los que están aquí, si están ya en la universidad, pues ya han de haber nacido por estos años, ¿no? Ya, igual que yo.
somos chavos. Entonces, nunca han tenido entornos de inflaciones elevadas, como, ahora sí, ya la verdad, como yo tuve, o algunos, ¿no? O sea, yo sí lo viví, estos periodos de inflación, aunque no me acuerdo mucho de muchas cosas, pero sí recuerdo que era muy raro, muy distorsionante, aunque no estudiaba economía ni cosas de esas, pero sí recuerdo algunas cosas, ¿no? Que se acababan algunos productos, cambiaban la moneda, le quitaban ceros, cambiaban los billetes, de repente Benito Juárez estaba de frente, al año siguiente ya estaba de perfil porque era otro billete, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya, pues afortunadamente ustedes no han tenido que lidiar con inflaciones tan altas. Entonces vamos a ver qué nos pueden explicar estos comportamientos, ¿no? Vamos a ver las causas de la inflación. Bueno, sin que sea algo determinante y rígido, pero se pueden dividir los determinantes de inflación en corto plazo y largo plazo. Determinantes o factores que inciden en la inflación en el largo plazo y determinantes que inciden en la inflación en el corto plazo. Vamos a ver que en el largo plazo un determinante muy importante de la inflación es el exceso de dinero en la economía. Otro que es como un primo de este primero es el déficit fiscal, y lo voy a explicar a continuación. Otro es algo que podemos llamar como políticas inconsistentes. Y en el corto plazo, la inflación puede ser afectada por contracciones de la oferta agregada, incrementos de la demanda agregada, tasas de interés y algo que voy a explicar como política de inflación creíble. Entonces vamos a ir poco a poco en estos determinantes. A ver, el primero, y que es el clásico, creo que ninguna escuela de pensamiento económico contradice, es que en el largo plazo el exceso de dinero en la economía va a provocar inflación. Básicamente esa es lo que dice la teoría, ¿no? Es así. Y lo podemos ver, y es cierto, ahorita vamos a ver unos ejemplos. Aquí, bueno, exactamente, en largo plazo un incremento sostenido en el nivel de precios es causado por la aplicación continua de una política monetaria expansiva. Y a mí me costaba, cuando estaba estudiando economía en la licenciatura, así como ustedes, a mí me costaba trabajo entender ese concepto. Me decían, pues ¿por qué no llega el gobierno y nos reparte dinero a todos en un helicóptero y todo el mundo agarra y todo el mundo es feliz, ¿no? Y compra. Me decía un sobrino cuando veía a mi hermano que sufría por dinero, le decía, pero papá, ¿por qué te preocupas? Cómprate una maquinita de esas donde sacan el dinero y ya te la llevas a tu casa, es un cajero automático, ¿no? Veía que iba a sacar dinero de él, y pues ¿por qué no te compras una máquina de esas? Pues ya problema resuelto, ¿no? Y cuando me preguntaban así en la cena familiar, está estudiando economía el muchacho, vamos a preguntarle, ¿cómo está ahí no entiende muy bien todavía oferta, demanda, bueno, ahí medio balbucea lo que dice el profesor. Pues decían, ¿por qué pues no nos dan dinero y ya? Y pues se me hacía muy buena idea, y la verdad es que no sabía decir muy bien por qué no. Pero luego ya, bueno, yo lo entendí así de, pues, si ahorita nadie sale de este salón y yo le reparto a cada quien $1,000,000 de pesos y apago el aire acondicionado y solo hay una botella con agua, digo, se las vendo, entonces a lo mejor alguien me va a decir, a ver, yo te doy 10 pesos, pero como ya todo el mundo tiene dinero, artificialmente, acá me van a decir, yo te doy 100, yo te doy 1,000, yo te doy 1,000,000, ¿no? Entonces ya el precio de esta botella subió de 10 a $1,000,000 de pesos, porque es más dinero de lo que la economía tiene, básicamente así lo entendí. Y es una relación pues, que ya está probada. Aquí de nada les señalo la relación entre la variación anual de inflación y un agregado monetario que es M2, que es el efectivo en posesión del público, y algunos activos financieros, y pues pueden ver que es muy cercana, ¿no?
si una aumenta, la otra con cierto rezago, pero la otra también va moviéndose de manera similar. Bueno, eso fue un determinante de largo plazo de inflación. Otro determinante de largo plazo, que como dije es similar al previo, es el déficit fiscal. Es decir, el gobierno puede, el déficit fiscal, las deudas del gobierno pueden ser financiadas o podrían ser financiadas con préstamos del Banco Central, porque el Banco Central es el que tiene la exclusividad o el monopolio de producir el dinero, ¿no? Esto ya no se usa mucho, pero en los años que yo les decía, así de los 80, 70, el Banco de México, que es nuestro país, no era una institución autónoma del presidente, ¿no? Ahora ya lo es. Entonces, como no era una institución autónoma, el presidente o el secretario de Hacienda le podía pedir al gobernador del Banco de México que imprimiera dinero para financiar sus gastos, ¿no? Si el gobierno quiere gastar más, el gobierno federal, pues sí, el presidente o la secretaria de Hacienda quiere gastar más de lo que presupuestalmente tiene, puede o aumentar su deuda, ¿no? O aumentar los impuestos, ¿no? Para hacerse de más recursos. Son las dos vías que tiene. Pero si no quiere hacer ninguna de las dos, pues ahí sí ya está difícil, ¿no? Por cuestiones políticas, que no quiere aumentar los impuestos ni aumentar la deuda, pues entonces... pero en aquellos años el banco dependía del presidente directamente. Entonces el presidente podía ordenar, pues impriman dinero para financiar mi carretero, para financiar hospitales, para lo que ustedes quieran. Entonces, si eso tenía lugar, pues lo que resultaba era un exceso de dinero en la economía, ¿no? Artificial. Es lo mismo que les dije antes. Por eso, desde los 90s, en muchos países, y eso pasaba en México y en muchos países, desde los 90s pues ya se buscó que el Banco Central de cada país sea autónomo del poder pues ejecutivo, para que no pueda haber ese tipo de órdenes que creen dinero en exceso. ¿Okay? En México es desde el 94, el banco ya es autónomo del poder ejecutivo. Sí. Y el tercer determinante de largo plazo es algo que llamamos políticas inconsistentes. Una de esas puede ser la indexación de algún determinante de la inflación a la inflación pasada. Esto podría hacer que la inflación se perpetuara. Un caso típico son la indexación de salarios, y aquí vamos a entrar en un tema un poquito polémico, ¿no? Imaginen que la inflación, bueno, esto pasa cuando la inflación ya es muy alta, ¿no? Imaginen que la inflación es alta, digamos, bueno, ahorita estamos como en 3.94 es la inflación anual de febrero, según recuerdo. Imaginen que estuviéramos en inflaciones de 20%, ¿no? Entonces, pues obviamente los trabajadores, cuando revisan sus salarios, hacen sus negociaciones salariales, quieren que el aumento a su salario refleje la inflación, ¿no? Para que no pierdan en términos reales. Entonces, si hay inflaciones elevadas, pues los trabajadores van a pedir que el salario se aumente, pues si aumentó 20% de la inflación, pues al menos también 20%. Y bueno, puede ser que logren esa negociación y consigan su aumento salarial. El año que sigue, los empresarios tienen que reflejar, bueno, no tienen, pero muy seguramente van a ser forzados a reflejar en los precios esos aumentos salariales, porque son costos para ellos, ¿no? Entonces, además de la inflación de ese año, van a tener que agregar el aumento en los salarios que dieron. Entonces, a lo mejor la inflación el año que entra pues ya no va a ser 20, sino a lo mejor 30. Viene la negociación del siguiente año, los trabajadores van a pedir 30%. Si les dan el aumento, pues ok, ya tienen 30% de aumento salarial, pero muy probablemente al siguiente año los empresarios van a reflejar ese aumento de costos para ellos en los salarios, y así se puede ir creando una espiral inflacionaria que es muy difícil de romper, ¿no?
Digo, si la inflación es relativamente moderada, pues no hay ningún problema, pero el problema es cuando ya la inflación ya es muy alta, se crea esta espiral inflacionaria. Y aquí puse una noticia, es que luego cuando leo el periódico y veo alguna noticia interesante para esta cátedra, pues me gusta luego ponerlas para que vean, contextualizarlo, ¿no? En la discusión de hoy de las noticias. Este es bueno, no está nueva, es del 18 de octubre, y dice, lo voy a leer por si no alcanzan a ver. Dice, la inflación en Argentina se dispara a su mayor nivel en la era Macri, o sea, el presidente de Argentina. Dice, el gobierno de Mauricio Macri sumó ayer otro revés económico. Los precios al consumidor en Argentina subieron un 6.5% en septiembre, el peor dato desde abril de 2016. La cifra, lastrada por la depreciación del peso, que perdió un 10% de su valor ese mes, está por encima de la mayoría de los países de Latinoamérica. Los argentinos han visto subir el índice de precios al consumidor un 32% en los primeros 9 meses del año, por lo que los sindicatos reclaman que el salario mínimo crezca a ese nivel. ¿Ven? Entonces, seguramente, a lo mejor, la verdad no sé si les dieron ese aumento salarial en Argentina, pero si se los dieron, va a tener que verse, muy seguramente se va a reflejar en los costos del siguiente año y en inflación del siguiente año, y se puede hacer una espiral inflacionaria. ¿Okay? Muy bien. A ver, antes de continuar con los determinantes de corto plazo, sí. El salario está dividido en 2 áreas en México. En una de ellas casi se duplicó, pasó de 88 a 176, es un 70% más de lo que tenemos en esta parte. En referencia a lo que estás comentando, eso significa que la inflación esperada para el próximo año va a ser una escalada también. ¿Y cómo la medirías? Me preguntas, ¿y cómo la miden ahora de que están en 2 zonas, con 2 salarios diferentes? Y para mí van a haber 2 tipos de inflación, o sea, no va a ser una sola regular para todo el país. Sí, esa es de los salarios mínimos, ¿no? Es una discusión, bueno, un tema interesante. Lo que vemos es que nadie puede discutir que el salario mínimo ha estado atrasado por muchos años, ¿no? Sí fue una pérdida de poder adquisitivo. Y la preocupación sería, bueno, si están aumentando tanto, eso no se va a reflejar en los precios. Lo que hemos estudiado, y no solo el banco, sino otros especialistas, es que mientras el aumento al salario mínimo sea dado a aquellos que ganan realmente el salario mínimo, que son, bueno, no tengo el número, pero no son tantísimos trabajadores, del universo de trabajadores, es una parte, pues no quisiera decir menor, pero no sé si sea menos de una octava parte, etc. No hay evidencia, hasta donde tenemos estudios, de que si se les aumenta a ellos tanto por ciento, eso se vaya a contagiar al resto de la economía. El problema sería si aumentó el salario mínimo 15, 20%, si a mí también me aumentan el 15 o 20%, desgraciadamente a los profesores, etcétera, etcétera, ahí sí se va a hacer un efecto, lo que se llama en la literatura efecto faro. O sea, todos los salarios de la economía van a subir en ese porcentaje. Y lo que estamos viendo es que no es así. O sea, el salario mínimo, los que ganan el salario mínimo sí aumentaron en porcentajes importantes, pero el resto de los trabajadores estamos viendo aumentos más moderados del 4%, 5%, ¿no? Entonces, la respuesta corta es: no creemos que vaya a afectar la formación de precios, porque es siempre y cuando sea a ese sector en especial y no se contagie esas revisiones tan altas al resto de la economía, sino que al resto de la economía los ajustes salariales reflejen las ganancias en productividad. Esa es. Sí. Bueno, antes de pasar a los determinantes de corto plazo, quiero hablarles de un caso especial de inflación que se llama hiperinflación. Es una situación en la que la tasa de inflación aumenta muy rápidamente.
estamos hablando de tasas de inflación mensuales de 50% más, y como se puede imaginar tiene consecuencias muy graves para la economía y para el bienestar de las personas. Generalmente, si vemos la historia, estos casos de hiperinflación inician con un incremento de base monetaria para financiar el déficit del gobierno, como les había platicado, y se crea una espiral inflacionaria que es muy difícil de romper, ¿no? Porque se esperan mayores precios del futuro y se demandan mayores salarios, y etc. Se hace esta espiral inflacionaria. Y bueno, tiene consecuencias complejas. El dinero pierde su función de reserva de valor, unidad de cuenta y medio de pago, y para resolver episodios de hiperinflación se requieren políticas de estabilización pues, fuertes, ¿no? Aquí nada más ponemos algunas hiperinflaciones históricas, ¿no? Son casos de estudio muy famosos. Estamos hablando de tasas de inflaciones anuales, por ejemplo en Alemania de 5.000%, Bolivia más de 10.000, así, no sé, Brasil 2.100, aquí Zimbabue es 89 por 10, más bien 89 seguido de 21 ceros, que no sé cómo se pueda leer ese número. Y bueno, el caso más reciente de Venezuela, que tuvo inflación, se calcula, digo porque tampoco hay un dato así preciso que de ese gobierno, una inflación de arriba de 1.000.000%. Bueno, a mí me llamó la atención los billetes en épocas de hiperinflación, ¿no? Este es un billete de Argentina, pues de $1.000.000, ¿no? De pesos. Ahí sí, lo bueno es que en hiperinflaciones pues todo el mundo vamos a ser millonarios, porque vamos a ganar 100 millones, pero no nos va a alcanzar para mucho. Y en Zimbabue había billetes de a trillón de dólares de Zimbabue, ¿no? O sea, la moneda realmente se pierde su función de reserva de valor. Aquí, por ejemplo, recuerdo que un investigador de Brasil que fue al banco a presentar un documento nos platicaba cuando estaba ahí en Brasil, en esa época de hiperinflación, nos decía que era muy complicado ir a hacer el súper porque los precios cambiaban muy rápido. Entonces les pagaban pues a la semana, creo. Entonces cuando recibía el dinero, todo el mundo iba al súper a comprar lo más rápido que pudiera, porque seguramente en la noche o en la tarde los precios iban a ser diferentes, ¿no? Entonces tenían que agarrar el dinero y órale, a gastarlo lo más rápido que se pueda. Entonces imaginen la distorsión que causa un episodio de hiperinflación, ¿no? No puede uno planear, no puede uno como consumidor ni como productor, o sea, se distorsiona el sistema de precios. Bueno, y aquí no es hacer bueno, creo que el episodio de Venezuela es actual y sin tintes políticos ni nada, nada más presentar cómo ha sido la evolución de los precios en Venezuela, ¿no? Si está bien o está mal, no sé, las políticas, no vamos a discutir eso, pero es una realidad en términos inflacionarios. Entonces esta es otra nota que encontré, esta es de julio del año pasado. Dice: el Fondo Monetario prevé una inflación de 10.000% en Venezuela en 2018. Dice, no voy a leer toda, dice, voy a partir de aquí, la situación es similar a la de Alemania en 1923 o la de Zimbabue en 2008, señala Alejandro Werner del FMI. La previsión refleja uno de los mayores males de Venezuela. El dinero ha perdido su valor en el país, donde el salario mínimo fijado en más de 5 millones de bolívares mensuales, 1,5 dólares al cambio oficial, no da para comprar una lata de atún, ¿no? Y ya, etcétera, ¿no? Y esta otra que también se me hizo curiosa, es del 3 de octubre del año pasado. Dice: ¿qué hacen los venezolanos con sus bolívares? O sea, porque ya no tienen mucho valor para comprar cosas, ¿no? Entonces se me hizo curiosa esta noticia. Dice: la moneda ha perdido prácticamente su valor, pero los venezolanos le han encontrado un nuevo uso. Los bolívares se han convertido en materia prima para manualidades, artesanía y objetos como bolsos,
que se comercializan como forma de sustento. Los billetes más usados para ellos son los de menor denominación y los que ya no están vigentes debido a la entrada de los nuevos billetes del pasado agosto. Es un pequeño negocio en tiempos de hiperinflación. Entonces, sí. Empezaron a mover el papel tapiz y debajo del papel tapiz estaba tapizado con billetes entre los años 20 y los años 30, porque a cada rato se imprimían nuevos billetes, los utilizaban con papel tapiz. También es un buen punto, mucho dinero ahí. Pero sí, es un uso, porque ya no vale mucho, no vale casi nada. Mejor vale más la canastita, porque ya tiene un valor ahí agregado, que el billete, ¿no? Yo nada más así con esto cierro lo de los determinantes de largo plazo y este tema de la hiperinflación, para asustarlos, que me crean que la inflación es mala. Bueno, en estos niveles obvio sí, ¿no? Y bueno, en general no nos gusta la inflación. Ahora vamos a pasar a los determinantes de corto plazo, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar del decremento de la oferta agregada debido a aumentos de costos. Básicamente, en el corto plazo, si por alguna razón la cantidad de bienes y servicios que hay en la economía desciende, eso va a causar inflación en el corto plazo. ¿Por qué puede disminuir la cantidad de bienes y servicios ofrecidos en la economía? Bueno, pues puede ser que haya una catástrofe natural, ¿no? O sea, que arruinen una cosecha, o que le suban los impuestos a algún al país o a los productores, o cambios en la productividad, aumentos en los precios de algún insumo, como el petróleo, como la gasolina, ¿no? Eso son lo que llamamos en el banco choques de oferta, ¿no? Cualquier cosa que impacte la producción que llega al mercado en el corto plazo, ¿no? El precio es de... Y aquí les pongo otra vez ejemplos. Esta es nuevamente la inflación general del país, la versión anual, y otra que es que le llamamos subyacente. Esta la vamos a ver más al rato, y esta nada más es igual que la inflación general, pero esta no considera productos agropecuarios ni energéticos, ¿no? Pero es un subconjunto de la inflación general. Pero aquí mi punto es que a lo largo del tiempo es muy común que la inflación y también la inflación general y también la subyacente tengan así picos, ¿no? Suba, baje, suba, baje, suba, baje. Y lo que ha ocurrido en estos años, pues han sido choques de oferta, de los que les decía. Por ejemplo, aquí en 2008, 2009, pues hubo un encarecimiento de materias primas a nivel mundial. Entonces eso impactó los costos de muchos productores, entonces los precios de muchos bienes subieron. Luego, en términos anuales, pues ya empezaron a bajar. Luego aquí en 2010 hubo un cambio en el paquete fiscal, aumentaron algunos impuestos, creo que aumentaron el de la cerveza, el de los cigarros, así como que nos dolió mucho a varios, pero pues eso hace que haya aumentado la inflación. Luego, la idea es que quieren que son como de corto plazo, ¿no? Se sube, baja. El último muy sonado, incluso en la actualidad, fue este aumento a partir de enero de 2017, que fue cuando liberalizaron los precios de las gasolinas, ¿no? Y del gas LP. Entonces eso es un insumo importante, pues, para varios sectores económicos. Entonces eso hizo que la inflación repuntara de manera importante. Luego, en términos anuales, bajó un poco en 2018, y a mediados nos volvió a dar un poquito de lata este aumento volvió a aumentar la gasolina y el gas,
entonces nos volvió a meter aquí en aprietos, ahí en el banco. El punto es que del trabajo que hacemos en el área donde estoy es analizar estos choques y ver si van a tener, qué tan de corto plazo van a ser, ¿no? O sea, si por ejemplo ahora están aumentando los precios del jitomate porque la cosecha de Sinaloa se echó a perder, bueno, pues esperamos que la inflación aumente más de lo esperado, pero siempre y cuando que la cosecha de Sinaloa se recupere, los precios van a volver a descender. Esto se ve mucho en los precios agropecuarios, ¿no? Entonces parte de nuestro trabajo es analizar y decir, uy, este choque no es tan de corto plazo, o ya se está extendiendo o está contaminando otros precios. Eso es lo que nosotros tenemos que reportar a la Junta de Gobierno y al gobernador para que ellos tomen la decisión de subir o bajar la tasa de interés, que es lo que vamos a ver un poquito más al rato. El que estuvo así más, que no le dimos fin, fue de las gasolinas, ¿no? Porque se liberalizaron los precios en enero de 2017 y bueno, esperábamos que hubiera una reacción de los precios, pues sí, que empezaran a aumentar, pero creíamos que iba a ser de corto plazo. Fue de corto plazo, pero no tanto. Se aumentaban las variaciones de los precios y no veíamos hasta dónde, ¿no? Ya de repente vino el cambio de tendencia. Entonces, es parte pues, de nuestro trabajo ir analizando estos choques de oferta. La siguiente, esta como que ya no voy a entrar tanto en detalles, sino la siguiente. Bueno, aquí lo que les quiero decir es que que los choques de oferta es fundamental analizar las características de estos, ¿no? Y si estos generan efectos que le llamamos de segundo orden en el banco. Este ejemplo espero que les dé más claridad y tiene que ver con lo de las gasolinas que les platicaba. Si aumenta el precio del petróleo, eso va a tener un efecto directo en el precio de la gasolina y del gas, ¿no? Así, porque importamos buena parte de estos bienes, entonces si aumentan los precios, lo más seguro es que la gasolina y el gas aumenten. Pero también es muy probable que ese aumento tenga un efecto indirecto. Es muy probable que aumente el transporte de pasajeros, es muy probable que aumente el transporte de mercancías, y es muy probable que aumenten los tacos al pastor, porque son bienes que usan estos insumos, no de manera directa, no usan petróleo de manera directa, ¿verdad? Sino usan gasolina y gas. Entonces, indirectamente, el aumento en los precios del petróleo puede aumentar los precios de estos bienes y servicios. Hasta ahí no tendríamos problema en el banco. O sea, sería algo lógico, no podemos como intervenir o decir, no, está mal, o sea, es ilógico. El problema ya cuando se prenden los focos rojos es cuando el aumento en los precios del petróleo contamina otros precios que no tendrán mucho que ver con el petróleo, ¿no? Empieza a incidir en expectativas de inflación o dice ahí, de aumento de bienes, sobre todo en servicios, ¿no? O sea, cuando ya se empieza a salir de lo que lógicamente tendría que impactar, entonces ahí sí ya nos empezamos a preocupar, porque ya está un aumento en los precios del petróleo, ya empezaría a contaminar otros bienes, ¿no? Entonces ahí sí ya pues le tenemos que decir a la Junta, pues creo que ya esto se está expandiendo y ellos podrían decidir modificar la tasa de interés. Bueno, eso fue el primero de la determinante de corto plazo, de la oferta agregada. Otro es el aumento de la demanda agregada. Esto quiere decir nada más que aumente pues sí, la demanda de bienes y servicios que hay en la economía
más allá de lo que ésta produce. Eso también puede crear presiones de precios, presiones de inflación. Y esto se mide en algo que se llama la brecha de producto. Básicamente se analiza cuál puede ser el producto potencial de la economía, considerando los factores de producción, cuánto tierra, trabajo, capital hay en la economía, etcétera, etcétera. Y hay un máximo, y si la demanda agregada es mayor a esa producción potencial, pues se dice que hay presiones de demanda. En esta gráfica, que es de la brecha de producto, pues nada más, básicamente si está por debajo del cero esta línea, esta gráfica, significa que no hay presiones de demanda, y si está por arriba, nos da una indicación de que empieza a haber presiones de demanda, ¿no? La demanda agregada, como recordarán en sus clases de economía, es consumo, inversión, gasto del gobierno y exportaciones menos importaciones. Entonces, cualquier cosa que cambie la demanda agregada puede generar, si es por arriba del producto potencial, puede generar inflación. ¿Qué cambios, qué puede hacer cambiar la demanda agregada? Pues puede haber varios factores. Uno es la base monetaria, otro es el gasto del gobierno y otro es la tasa de interés. Y este último elemento, en términos de la política del Banco de México, es muy importante porque entonces a través de la tasa de interés puede el banco ajustar la demanda agregada y en consecuencia afectar los niveles de inflación en el corto plazo. Efectivamente, la tasa de interés ayuda a regular la cantidad de dinero que hay en la economía. Es una herramienta importante que se usa en el banco para controlar el crecimiento del dinero y la inflación. Al modificar la tasa de interés de referencia, el banco puede incidir sobre las presiones inflacionarias a través de varios canales. La semana que entra les van a hablar de los canales de transmisión de la política monetaria, que están aquí abajo. Son tasas de interés, el canal de crédito, de expectativas, de precios de otros activos y de tipo de cambio. Pero eso es la siguiente cátedra. Aquí voy a hacer una pausa para hablarles de la tasa de qué es esto de tasa de referencia y cómo es que puede incidir en las tasas de interés de la economía. Los bancos comerciales tienen una cuenta en el Banco de México. Es el banco de los bancos. Entonces, ellos tienen operaciones, intercambian pues, dinero entre ellos y al final del día tienen que cuadrar sus estados financieros. Si les sobra o les falta dinero, le piden dinero a la cuenta que tienen en el Banco de México. El Banco de México dice, sí, con mucho gusto te lo presto, pero a una tasa de interés. Es esa tasa de interés de referencia. Es esta que les digo. Entonces, esa es la herramienta que tiene el banco para regular la liquidez en el mercado de dinero. Si el Banco de México decide aumentar esa tasa de referencia, va a ser más caro para los bancos comerciales pedirle prestado al Banco de México. Entonces van a cuidar más esos intercambios que tienen entre sí y van a buscar no quedarse, pues como dicen, cortos, ¿no? Pero eso va a hacer que el dinero que ellos pueden prestar a la sociedad sea cada vez menor. Ese es básicamente el mecanismo de cómo afecta la tasa de referencia del Banco de México a las tasas, a la liquidez del mercado de dinero en México. Y esa tasa de referencia es una tasa que siguen otros instrumentos como los CETES, como los créditos hipotecarios. O sea, cuando se mueve esta tasa del Banco de México para arriba o para abajo, los demás instrumentos de corto plazo del mercado se van a mover también en ese sentido, ¿okay? Esa es la forma en la que incide. Pero bueno, también tiene un impacto como dije, en la demanda agregada. Entonces, este es muy simple el mecanismo
de cómo afecta la variación de la tasa de interés al nivel de precios. Hay otras formas, como dije, otros mecanismos de transmisión, pero este nada más es el que quiero destacar ahorita, que es el mecanismo de incidencia en la demanda agregada. Entonces, una mayor tasa de interés reduce la demanda agregada porque desincentiva la inversión y el consumo. O sea, como les dije, aumenta la tasa de referencia del banco, van a aumentar las tasas de referencia de los demás instrumentos del mercado. Entonces, si es más alto el interés, pues menos gente va a pedir créditos, ¿no? Menos gente va a pedir prestado para consumir o para invertir. Pero puede incentivar el ahorro. O sea, a mayor tasa de interés, pues es más conveniente que metas tu dinero que te sobre al banco. Entonces, como ven, una mayor tasa de interés baja la demanda agregada porque baja el consumo de inversión, y eso hace que la actividad económica se vaya pues deteniendo y el nivel de precios empieza a bajar. Ese es el mecanismo básico. Lo contrario sucede si baja la tasa de interés. Ahora es más conveniente consumir e invertir, es más fácil, pero el ahorro se ve desincentivado, y eso hace que pues, la actividad económica empiece a acelerarse y el nivel de precios aumente. Entonces, ese es más o menos el mecanismo, como el banco regula la tasa de interés. Entonces, cuando nosotros en el análisis de oficina les decimos, híjole, ¿sabes qué? Este choque de oferta ya se empieza a contaminar, ya las expectativas de los agentes se empiezan a desanclarse, se están aumentando también los precios de los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la Junta de Gobierno del banco, que se reúne 8 veces al año, ve nuestros análisis de inflación, ve el análisis de la actividad económica, ve el análisis del entorno mundial, les llegan así muchos reportes, y en base a todo eso, como recuerden que el objetivo es de inflación del 3% anual, dicen, ok, pues de acuerdo a todo este conjunto de información, pues vamos a subir o a bajar la tasa de interés para llegar a nuestro objetivo. Esa es la mecánica. Finalmente, así en el corto plazo, quiero hablar de lo que es política de inflación creíble y cómo incide esto en las expectativas. Entonces, en resumen, tanto si se presentan presiones inflacionarias por el lado de la demanda agregada, como si derivado de choques de oferta se originan efectos de segundo orden en los precios, la política monetaria debe restringirse. Restringirse quiere decir que aumente la tasa de interés para acotar el crecimiento de los precios. Con ello se busca contrarrestar las presiones inflacionarias y evitar que se contaminen las expectativas de inflación de los agentes económicos. Cada 8 veces al año, se junta la Junta de Gobierno del banco y, como les decía, analizan todo, la información que se les pasa, y deciden modificar o no la tasa de interés, y emiten un comunicado, y ahí se explica por qué se tomó tal política, ¿no? Y nada más, en la última junta que se tuvo, nada más quería compartirles este fragmento para que vean cómo es, lo que dice. Quizás sea un buen ejercicio, que estén pendientes cuando son las juntas de los miembros de la Junta de Gobierno, para que vean la decisión de política. Ese es un análisis pues interesante de toda la economía. Entonces, lo que dijeron fue, considerando la evolución reciente de la inflación y de sus principales determinantes, no se presentan cambios significativos respecto a las trayectorias previstas, que la posición cíclica de la economía ha mostrado cierto relajamiento y que la postura monetaria actual es congruente con la convergencia a la inflación a su meta. O sea, la meta es 3%. La Junta de Gobierno ha decidido por unanimidad mantener el objetivo de la tasa de interés interbancaria aún ya en un nivel de 8.25%. Ese es el nivel que tiene la tasa de referencia del banco. Como vieron en la gráfica anterior donde les presentaba los choques de oferta, lo de la gasolina venía así desde 2017, que aumentó la inflación muy importante. En ese entonces creo que la tasa estaba como en 3.75 o 4.25, algo así. Entonces, ¿cuál es la gráfica otra. Más. Ahí está.
O sea, como por aquí empezó este choque de oferta, la tasa, digo, no me acuerdo bien, estaba como 4.25%. Entonces vino este choque y subía y subía y subía, y nosotros veíamos, pues no es tan de corto plazo, no es tan de corto plazo. Entonces, tomando en cuenta eso y otros factores, no solo nuestro reporte, la Junta del Banco empezó a subir la tasa de interés de 4.25, 4.50, 4.75, bla, bla, bla. Y bueno, ahorita la decisión fue en febrero, está en 8.25. Entonces, para que vean cómo se hacen los análisis y cómo la Junta va tomando las decisiones de aumentar o no la tasa de interés de acuerdo al comportamiento de la inflación. Sí. Y bueno, todo esto para que la sociedad, los agentes económicos tengan presente que el Banco de México va a seguir cumpliendo en la medida de sus posibilidades el mandato de tener una inflación, de converger a una inflación de 3%. Eso es la credibilidad que pueda tener el banco con sus acciones ante los agentes económicos es fundamental en el logro de bueno, déjenme llamarle logro de estos niveles de inflación que ahorita, bueno, están 3.94 actualmente, pero pues si lo comparamos con aquellos inflaciones de más de 180%, pues creo que sí, ya ahorita la discusión es hablar si vamos a llegar al 3%, cuándo, qué tan rápido, etcétera, ¿no? Ya no es así, si vamos a estar en 180% o 150%, ¿no? Ya hemos aprendido bastante para tener una inflación un poquito más moderada. Bueno, a ver, vamos a ver rápidamente lo de los costos de la inflación. Por favor. Pues tanto pueden llamar ustedes a lo mejor así obsesión con la inflación baja y estable, porque bueno, ya un poquito en la parte de hiperinflación les puse pues, lo que puede llegar a pasar si se nos sale de control, ¿no? Pero bueno, hay otros costos, ¿no? Hay costos que no son buenos para la economía. Pues como ustedes saben, los precios emiten señales, es un sistema pues, como de señales acerca de la disponibilidad o no de bienes y servicios. Y esto brinda información valiosa a los agentes económicos para decidir cómo utilizar los recursos, a los consumidores qué productos comprar, a los productores qué cantidades producir y a los trabajadores en dónde les conviene ofrecer sus servicios. Pero si si los precios empiezan a variar de manera muy rápida, pues se pierde ya este conjunto de información valioso de los precios. Si, por ejemplo, están ustedes consumiendo, les gusta el pollo y de repente aumentó el precio del pollo, pero nada más el del pollo, pues a lo mejor ustedes dicen, ok, pues mejor voy a consumir carne de res, que no ha aumentado tanto, o tofu, o si son vegetarianos o veganos, ¿no? Para compensar sus necesidades de proteína. Ahí es muy fácil leer ese mensaje de precios relativos. Aumentó el pollo, pues lo sustituyo por otra cosa. Pero si aumenta el precio del pollo y el de la carne de res y el del tofu y todo empieza así a aumentar, pues entonces ustedes ya no es tan fácil decidir cómo van a gastar su dinero, ¿no? Y lo más seguro es que lo vayan a hacer inmediatamente, así como nuestro investigador de Brasil, ¿no? Ya es muy difícil, ya no, digamos, bueno, ahorrar, pues, ¿cuándo, no? No pueden, lo van a hacer, lo que quieren es gastarse su dinero antes de que aumenten más los precios. Los productores también, o sea, si quieren, no sé, si están pensando poner un negocio de, no sé, una cafetería, ya les hicieron su presupuesto de que la máquina va a costar tanto, el café va a costar tanto, ok, pues ya más o menos tienen su estimado, pero si los precios empiezan a subir de manera muy desordenada o muy rápido, pues ya no tienen una visión clara de cómo va a quedar la inversión que querían hacer, ¿no? Ya no saben, pues a lo mejor ya ni invierten, ya van a
a renunciar a esa inversión. Entonces desorienta mucho el aumento, tanto a consumidores como a productores, desorienta mucho que los precios empiecen a aumentar de manera rápida. Exactamente, aquí se dificulta la planeación, lo que ocasiona que los agentes económicos se enfoquen en el corto plazo, y si los individuos quieren mantener el mismo patrón de consumo, pues el ahorro se verá desincentivado. Entonces, básicamente este es el mecanismo negativo de la inflación, que causa la inflación. O sea, la inflación causa incertidumbre en los agentes económicos. Esto da una preferencia por gastar de inmediato, como nuestro compañero de Brasil, y eso tiene un impacto negativo en el ahorro y en la inversión. Y pues de las clases de economía, recuerden que ahorro e inversión son justamente los motores del crecimiento económico. Pero no solo eso, o sea, también disminuye el poder adquisitivo. O sea, lo que antes podíamos comprar con 100 pesos, si la inflación está subiendo a ritmos acelerados, pues ya nos va a alcanzar para menos, ¿no? A todos nos perjudica. Es considerado un impuesto regresivo y afecta en mayor medida a la población de menores recursos. Piensen ustedes en las personas más humildes que conozcan. No van a decir que ustedes mismos, pero esas personas no tienen, o sea, el poco dinero que tienen es en efectivo, ¿verdad? No tienen acceso, desafortunadamente, a bancos o a mecanismos que les den algún interés, que puedan cubrirse contra la inflación. Entonces, cuando llegan periodos de inflación, pues el dinero que tienen, el poder adquisitivo se ve erosionado, ¿no? O sea, son los que están más desprotegidos. Entonces sí, también en términos sociales es muy agresiva. Los beneficios, ya que les hablé de los costos, los beneficios, pues es la moneda, el lado opuesto de lo que les platiqué. Los hogares, si hay un entorno de estabilidad de precios, pues los hogares se pueden ver incentivados a ahorrar, ya que el valor del dinero no se disminuye. Las empresas pueden planear mejor cómo van a gastar sus recursos, y eso es bueno para la producción, el empleo y la acumulación de capital. El retorno, en un entorno de estabilidad de precios hay mayor certidumbre del valor del dinero en el futuro. Por ello, los prestamistas no demandan un retorno adicional a su dinero para compensar por el riesgo inflacionario de mantener activos nominales a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que si ahorita la inflación es 3.94 y yo les pido préstenme 100 pesos, se los pago en un año, me va a hacer muy bien, pero te va a cobrar un interés, ¿no? Bueno, está bien, ¿de cuánto va a ser tu interés? A lo mejor me van a decir, pues, no sé, 10%, ya se son muy usureros. Entonces, bueno, ok, está bien. Pero si la inflación fuera del 50, 40%, y les pido préstenme 100 pesos y me cobran un interés, pues me van a cobrar un interés como del 70%, ¿no? Entonces, pues ya eso, y eso ustedes se van a quedar, hijo, me habré quedado corto, si la inflación va a estar más alta, a lo mejor le debía haber pedido más, etcétera, ¿no? Entonces eso distorsiona mucho el mercado de préstamos. Pero si la inflación es baja, ese costo inflacionario que tienen las tasas de interés de los bancos comerciales, que le pueden decir son muy altas, o sea, eso es un tema que no voy a entrar, pero serían más altas si la inflación fuera aún más alta, ¿no? Entonces, al reducir el riesgo inflacionario, esto se refleja en menores tasas de interés, y de esta forma la estabilidad de precios contribuye a la eficiencia de los mercados de capital. Y aquí lo podemos ver, dos ejemplos. Estos son las tasas de CETES del gobierno federal, la deuda del gobierno. Entonces se ve muy claro que pues, cuando la inflación ha ido para abajo, pues también la tasa de CETES, que también es una de las tasas líderes, pero aquí cuando la inflación, les comentaba, esta no es la inflación, son los CETES, pero cuando la inflación empezó a subir a finales de 2017, principios de 2017, pues las tasas de interés también reflejan ese costo inflacionario, ¿no?
Igual, por ejemplo, los créditos hipotecarios, cuando la inflación general va para abajo, pues también se reflejan en los créditos hipotecarios, pero cuando la inflación sube, esto también afecta a las tasas de interés. Entonces, son dos ejemplos de tasas del mercado, pero para la actividad económica, si otra vez ustedes piensan en algún productor que quiere pedir créditos, pues le conviene mejor pedirlo a tasas de interés bajas. Y si la inflación es baja, eso es lo más probable que suceda, que empuje las tasas de interés a la baja. Por esto del componente de incertidumbre inflacionaria, ¿no? Y bueno, en términos de los beneficios de la inflación baja y estable, pues básicamente lo contrario de lo que les decía, las personas más humildes de la sociedad no ven erosionado el poco dinero que tienen si la inflación es baja y estable. Bueno, ya llegamos a la última parte, que es cómo se mide la inflación. Bueno, en la economía existen muchos bienes y servicios, ¿no? Millones. Para medir la inflación, idealmente nos gustaría darle seguimiento a todos los precios de los bienes y servicios que hay en la economía, pero pues eso es muy difícil, ¿no? Es casi imposible darle seguimiento a todos y cada uno de los bienes y servicios. Tampoco nos podemos enfocar en unos pocos, porque pues no sería representativo. Entonces, para medir la inflación, esto de que tanto les he hablado en esta hora, se tiene que seleccionar una canasta de bienes y consumo, de bienes y servicios representativa del consumo familiar de una sociedad o de un país. Es una canasta representativa, no es de mía o no es de Juan, no, es una canasta que representa el consumo de toda la sociedad. Entonces, para seleccionar esta canasta, primero se hace un análisis de los patrones de compra de las familias, qué compran, para determinar qué bienes y servicios van a estar en esta canasta a la que se le va a dar seguimiento. Para eso se usa unas encuestas que se llama encuesta de gasto de los hogares, que usa el INEGI y que va a puntos representativos de todo el país y pregunta así en los hogares, les da un cuadernillo, les pregunta ¿qué gastó en esta semana? Y pues ya ahí ponen, ¿no? Pues el tomate, no sé qué, y así hace un levantamiento de lo que consumen los mexicanos y podemos saber cuáles son los más representativos. Una vez que se tienen todos estos bienes y servicios, a cada uno de ellos se les da una importancia, porque se imaginarán que en México no es más importante para el consumo pues las tortillas, ¿no? Que no sé qué será. ¿El qué? ¿El pan? Pues sí, se consume. Creemos que debe ser más importante en la canasta el consumo de tortillas que el del pan negro, por ejemplo, ¿no? Algo así, o de los medias de cena, bueno, medias de cena no de la bebida, sino, bueno, también de la bebida. Es más importante el consumo de la tortilla. Bueno, entonces se junta una canasta, se selecciona una canasta que puede tener pues tortillas, cerveza, agua, carne, vivienda, gasolina. No son cosas que consumimos todos. Aquí los tamaños de las fotos los puse a propósito de diferente porque es más probable, vamos a ver al ratito, que el gasto en vivienda sea mayor que el gasto en calcetines, ¿no? Debe tener una ponderación mayor. Y aquí vaya pensando su respuesta, cuál será mayor el peso en la canasta. ¿Qué tendrá más importancia, las tortillas o la cerveza? Vamos a ver. Acuérdense que es consumo promedio, no el de ustedes. Si fueran de ustedes, pues obviamente ya sabemos cuál.
pero es el consumo promedio del país. Entonces se selecciona una canasta, se calcula su costo, el costo de esta canasta en un periodo, y se evalúa el costo de esta misma canasta en un periodo futuro, ¿no? Si en el periodo T, digamos en marzo de 2018, digamos, fue 100, un número. ¿Cuál es el costo de esta canasta en marzo de 2019? Que sea 120, ¿no? Entonces, pues ya esa canasta aumentó 20%, ¿no? Es lo que dice abajo. Subsecuentemente, los costos de la canasta son comparados a través del tiempo, determinando una serie de índices de precios. Así, la inflación anual se puede obtener comparando el costo de la canasta hoy con el costo de la canasta del año previo. Ahora sí los voy a torturar para, esto es nada más así rápido. Es como, formalmente, cómo se mide un índice de precios. Se utiliza el índice de las PERS, que es esta fórmula, y esta fórmula lo que dice es comparar las dos canastas. Vamos a pensar en dos bienes, que ya les dejé de tarea, las tortillas y la cerveza, ¿no? Entonces, lo que hace esta fórmula es, aquí es la sumatoria de los bienes, por ejemplo, el precio del litro de cerveza, por ejemplo, más el precio del kilo de tortilla. Esa es nuestra canasta, ese es el valor de nuestra canasta en el periodo cero, ¿ok? Eso lo vamos a comparar con el precio del litro de cerveza ahora, en el periodo actual, más el precio del kilo de tortilla en el periodo actual. O sea, nada, estamos comparando los costos de las dos canastas en periodos diferentes. Las canastas esas mismas son las tortillas y la cerveza, pero lo que varían son los precios. Y bueno, ya esta fórmula se puede reescribir aquí. Nada más se puede leer como la sumatoria del cambio, la sumatoria del relativo o del cociente del cambio de los precios por W, donde W es el peso que tiene, digamos, y este es el costo de toda la canasta, que incluye cerveza y tortillas. Este es nada más el costo de la cerveza, ¿no? ¿Cuánto pesa la cerveza en nuestra canasta? Bueno, ya eso fue todo de la fórmula de las PERS. Y aquí viene un poquito de historia. La inflación en México se mide con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que se empezó a hacer en enero de 1969 y elaborado por el Banco de México, desde enero del 69 hasta junio de 2011. A partir de julio de 2011 ya lo hace el INEGI. Ya el Banco de México ya no es el encargado de hacer el índice de precios ni de medir la inflación. Es el INEGI. Adelante. Pero bueno, en México hubo un índice de 1929 en la Ciudad de México. Ese es el primer antecedente que tenemos de índices de precios. Y se componía de 16 conceptos, de 16 bienes, ¿no? Ya como índice nacional de precios al consumidor, les digo que empezó en 69 y se ha ido actualizando. En el primer índice de precios, la base era 1968, se tenían nada más 7 ciudades y se cotizaban 5,000 productos aproximadamente. ¿De dónde se sacaba la información del patrón de consumo de los bienes de las familias? Pues de una encuesta ahí de 1963. Y luego, como ustedes se imaginarán, el consumo que tenían las familias allá en 1963 pues es muy diferente al consumo que tenemos ahora. Entonces es muy importante para el índice de precios, que es de ese tipo de las PERS, que les dije, de canastas fijas, actualizar lo más frecuentemente la canasta, porque pues entran nuevos productos, ¿no? No es lo mismo, se estaría midiendo mal la inflación si todavía usáramos la canasta, pues no sé, del año 2000 inclusive, ¿no? Porque pues ahí todavía no estaban, por ejemplo, no se usaban tan comúnmente los celulares. Por ejemplo, ahorita ya todo el mundo
tiene celulares y creo que en esa, aquí en el 94, pues pero no estaban todavía ni en la canasta de consumo. Entonces es importante ir actualizando los patrones de consumo que estén bien representados en la canasta a la que se le va a dar seguimiento, y también ir aumentando la cobertura de las ciudades. En esta primera etapa del índice había 7 ciudades, luego 16, 35, hubo muchos años con 46, y ahorita la última actualización que se tuvo del índice fue ahí en julio de 2018, se pasó a 55 ciudades, y también se aumentó el número de bienes y servicios a los que se les da seguimiento, y se usaron esas encuestas, la encuesta nacional de ingreso-gasto, la Ingasto, que es ya más detallada, para conocer el patrón de consumo de los hogares. Ok, entonces, pues sí, la canasta se calcula con información de encuestas y gastos del sistema de cuentas nacionales y de los censos económicos elaborados por el INEGI. Y les digo, van a los hogares y les preguntan, a ver, ¿usted en qué consumió hoy? No, pues tanto de jitomate, tanto de tortillas, tanto de manzanas. Y cuando uno, es que eso, como lo hacíamos en el banco, les digo antes, nosotros calculábamos el índice de precios también, veíamos los gastos que tenían las personas, y dices, mira, pues gasta mucho en tortillas, mira, gasta mucho en gasolina. Y resultaba que en cerveza, ron, tequila, cigarros, nadie gastaba, ¿no? Así estaba subreportado. Entonces era muy raro. Entonces por eso corregimos esa información con gastos del sistema de cuentas nacionales, ¿no? Cuánto se produce de tequila, cuánto se demanda, entonces ahí lo ajustábamos. Porque pues era muy raro que esos costos que de broma en la oficina les decimos, es que son los gastos pecaminosos, nadie los quiere revelar. Y pues entiendo, porque también si va ahí el encuestador del INEGI y le pregunta ahí a la señora en la sala, y a ver, y está el señor, ¿cuánto gastaron en cerveza? Pues ahí va a subreportar, obviamente, ¿no? Entonces eso se refleja ya en las cuentas, cuando uno ve la lista, dice, ¿cómo que no? Y bueno, se hacen ajustes, ¿no? Lo que ves es que se hacen ajustes para conocer lo más detalladamente posible en qué gastan las personas. Y se agrupa dicha canasta. Ahorita hay 299 conceptos genéricos que tienen una ponderación obtenida a partir del gasto que representan. Y podemos ver el Excel. Y aquí les traigo una hoja de Excel donde están las ponderaciones, miren. Entonces, les dije que ahorita el INPC se divide en 90. ¿No puedes poner como estaba? Para que no se vea. Ándale, así está. Tiene 299 conceptos. Y aquí tienen la importancia de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, aquí la cerveza en el consumo nacional tiene una importancia nacional de 1.32%, ¿no? ¿Creen que sea más alta o más baja que la tortilla a nivel nacional? ¿Más alta? ¿Quién dice más alta? Bueno, vamos a ver. A ver, baja hasta la tortilla. Está por orden alfabético. Okay. Tortilla de maíz, 1.86. O sea, es un poquito más importante a nivel nacional en términos de consumo la tortilla que la cerveza, pero están en una pelea cerrada. Pero bueno, pueden bajar así poquito a poco para podemos ver que no sé cuáles llamen la atención, más, uno alto, más, bueno, aquí pueden ver todo lo que hay, más, creo que hasta llegar así como a, miren, vivienda, gas doméstico, miren, pesa 2.17, entonces por eso
cuando aumentó el precio del gas doméstico que les decía, ahí a enero de 2017, pues como tiene una ponderación tan alta, porque es muy importante para el consumo de las familias, pues nos pega mucho, o sea, le pega mucho a la inflación, ¿no? 2.17, o sea, más que la cerveza y la tortilla juntos. Renta de vivienda 2.16, vivienda propia 12, vamos más para abajo. ¿Qué otro les puedo enseñar? A ver si sale gasolinas, más abajo. Pañales. Miren, transporte, más. Los autobuses, ¿no? Perdón, sí. ¿Podemos comparar el ponderado de la leche y el refresco embotellado? Leche y refresco embotellado. Miren, a ver. Nada más déjenme ver aquí, nada más, ahorita. Miren, esperen. Gasolina 5.36. O sea, es muy alto, porque lo consumen nosotros, individuos, transporte. Entonces, sí, gas LP y gasolina juntos tienen ponderación casi del 8%. Entonces, un aumento de precios en esos bienes le impacta mucho la inflación, ¿no? Ahora sí, vamos hasta arriba para ver leche y refrescos, ¿verdad? A ver, como refrescos envasados 2.06 y leche está más arriba. Vale. Leche pasteurizada 1.49. O sea, pesan más los refrescos. O sea, luego es interesante ver así cómo está compuesto. Es el promedio, es el promedio nacional. Esto también varía. ¿Perdón? Sí, está en el INEGI. Esta hoja es del INEGI. Está en su página. Si entran a índices de precios, ahí están, busquen ponderaciones y ahí están. Sí, pues, exacto. Y la inflación también se calcula a nivel nacional. Sí. Tiene el Banco de México estudios, yo lo hago en relación a la unificación de las zonas salariales. Estudios más regionales en impacto de inflación, los precios Sí. dentro del componente del impacto nacional de la inflación. Sí, hay esta información se puede obtener incluso en el INEGI a nivel por ciudad, por región, por nivel de salario, es muy variable. En particular el Banco de México tiene un reporte de economías regionales que sale cada trimestre. Acaba de salir pues ayer se presentó el último. Entonces ahí se hizo un análisis de cómo está la inflación en 4 regiones del país, además de a nivel nacional, de inflación, pero hay también de actividad económica, de empleo, de inversión. Sí hay ese es el instrumento principal, el reporte de economías regionales. ¿Qué tanto influyen estos reportes en sus políticas monetarias de circulante, es decir, de las demandas y las relaciones con la banca comercial? No sé si me explico. Un peso ganado, por ejemplo, en una zona que es económicamente muy activo, tiene una reinversión mucho más rápido porque, pues obviamente hay una actividad económica es un peso activo, digamos, más activo que un peso que se gana, por ejemplo, en una región donde hay poca actividad económica. Aparte que esto va acompañado a lo que es las políticas de poder ahorrar dinero, no conviene ahorrar dinero en una zona donde hay mucha actividad, hay que reinvertir. ¿Qué tanto estos reportes influyen en las políticas económicas? ¿Qué tanto el banco hace recomendaciones a los niveles regionales hacia la Secretaría de Economía, a las políticas económicas?
Hasta donde yo conozco, digamos, la política monetaria del banco, lo de la tasa de interés que les mencionaba, que es un instrumento, toma en cuenta la inflación nacional. Pero a nivel regional sí se tienen entrevistas, hay una parte del área donde yo trabajo, que hace el reporte de economías regionales, donde hacen entrevistas con empresarios a nivel regional, se acercan a ellos, les platican bueno, cuáles han sido las decisiones del banco, política monetaria. Ellos les hacen a su vez saber sus inquietudes, cómo ven la situación en tal o cual región, ¿no? Hay un acercamiento a los empresarios por regiones. Sí hay reuniones cada trimestre, que es un colega que lo hace en la misma dirección donde yo trabajo. Es como la forma en que se acerca a nivel regional, pero ya la política monetaria de la tasa de interés y todo eso tiene que ver a nivel nacional. ¿Alguien tenía otra pregunta? ¿Ya? Okay, bueno, gracias. Bueno, esto está en la página del INEGI, creo que es interesante luego comparar y hay por región y pueden hacer cualquier cantidad de comparaciones, ¿no? Ya van a ser las últimas diapositivas, ya casi terminamos. Un poquito más adelante. Ahí nos quedamos. Ahora sí, la que sigue. Entonces, bueno, como les dije, hay 299 conceptos genéricos en la canasta del Índice Nacional de Precios al Consumidor, y para cada uno de ellos se calcula un índice de precios. Por ejemplo, para las tortillas de maíz se elige la tortillería A, B, C, una puede ser un súper, otra puede ser la tortillería de la esquina. A cada una de esas fuentes de información se le genera un índice de precios de ese producto. En la tortillería de la esquina tiene su índice, bueno, está en la muestra. El supermercado X tiene su índice de esa tortillería, y luego se hace un promedio de esas tortillerías. Puede ser a nivel nacional, si queremos ver el índice nacional de precios de tortilla, puede ser de la ciudad de Campeche o puede ser de la Ciudad de México. Es muy flexible esta estructura del índice. Y bueno, ya que se tienen todos los índices de la tortilla, índices promedios de la tortilla, de la cerveza, no sé qué, por su ponderación, por eso les decía, pues es importante el peso que tienen para el impacto que van a tener. Ya se obtiene un nivel de índice de precios en tal o cual mes, y ya si queremos hacer una comparación de inflación, se compara el índice que nos dé en un periodo con el índice de otro, del año siguiente, etc. Y ya finalmente el índice nacional de precios se descompone para su análisis en dos subíndices. Uno es el subyacente, decimos que refleja de mejor manera la tendencia de la inflación en el país y las presiones a las que ésta pudiera tener bajo una perspectiva de mediano plazo. El índice subyacente incluye mercancías y servicios. El no subyacente agrupa genéricos que tienen una mayor volatilidad en sus precios, como pueden ser los agropecuarios y los energéticos y tarifas determinadas por el gobierno. Adelante, por favor. Así se divide, esa es la ponderación. El índice general pues vale 100, ¿no? La ponderación es total. La subyacente vale como 3/4 partes, 75% de la canasta, y la no subyacente una 1/4 parte. Las mercancías, los servicios, las mercancías incluyen alimentos, bebidas y tabaco, y mercancías no alimenticias como automóviles, aspiradoras, no sé. Servicios incluye vivienda, educación y otros servicios. Y la subyacente, pues agropecuarios y energéticos y tarifas, ¿no? Con esas ponderaciones. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Cómo se valora este componente subyacente en gestión de la ponderación? ¿Por qué 75-25? ¿Queda siempre así o varía también de año en año? No,
¿Cuál es la base? Que, por ejemplo, obviamente vimos que los precios de la gasolina, de lo que es la parte no subyacente, influyen más en la inflación. Entonces, ¿por qué le dan tan poquito comercio? Es algo contradictorio. ¿Puedo regresar a la...? Sí, no, como les dije, estos números es la importancia que tienen los bienes y servicios. Estos números salen de la encuesta nacional de ingresos y gastos. Esa encuesta le dijo al INEGI que las mercancías deben tener esta ponderación, los servicios los energéticos 9.97, pero como si vimos de este 9.97 parece bajo, pero gasolinas y gas LP son como 5.8, ¿no? Si hicimos la suma hace rato. Entonces casi toda la ponderación de energéticos pues son esos dos. Aquí puede ser alto, pero ahí hay una cantidad así muchísima, ¿no? Entonces por eso salen, pero básicamente estos números salen de las preguntas, de hacer esa encuesta nacional, y estos son los pesos que dieron. Y esto queda fijo hasta que se vuelva a actualizar el índice en un futuro, que el INEGI considere. Que, como les dije, es recomendable que se actualicen pues, cada 2 años, algo así, para captar realmente cómo es el patrón de consumo de los hogares, ¿no? Ya en la siguiente, pues seguramente cambiarán, no mucho, pero ya no van a ser las mismas ponderaciones. Sí. Y bueno, así se ven las líneas, ¿no? Esta es la inflación general, así, y ya sus subdivisiones, pues ya esta es la subyacente, como pueden ver, es un poquito más, pues menos volátil, ¿no? Y la no subyacente, pues sí, da unos saltos ahí medio feos por lo de agropecuarios, básicamente, y a veces energéticos, ¿no? Pero para que vean que subyacente y no subyacente tienen dinámicas muy diferentes. Y bueno, esta es la lámina final, son los mensajes que quiero dar ya para cerrar la plática. Pues un entorno de inflación baja y estable es ya una realidad en México. Como les dije, dista mucho de aquellas inflaciones que nos tocaron a algunos de nosotros de los 70s y 80s. Ya tener inflaciones por debajo del 5 o 4% pues son buenas noticias. El objetivo del banco es llegar a 3 muy pronto. Y para lograr eso ha sido necesario entender las causas y consecuencias de la inflación, como hemos visto a lo largo de la plática, de tal modo que la política monetaria pueda lograr la convergencia eficiente al objetivo de 3%. Para ello ha sido fundamental la credibilidad por parte de los agentes económicos en la autoridad monetaria, en el Banco de México, que va a hacer su papel lo mejor que pueda para llegar a ese objetivo de 3%. Otra cosa con las que quisiera concluir es que la estabilidad de precios genera condiciones para incentivar la inversión y el crecimiento económico. Yo creo que es algo bueno y para mejorar el ingreso real de las personas. Podemos tener muchos problemas económicos, etcétera, etcétera, pero creo que tener inflación baja y estable es algo que abona a un mejor desempeño de población. Y bueno, ya finalmente el INPC, que les presenté la historia y cómo está compuesto, pues es un indicador adecuado de la inflación que en los últimos años ha presentado una dinámica acorde a la meta del Banco de México. Y esa es toda la presentación. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, y estoy a sus órdenes. ¿Sí? Ha pasado que en México es un país grande, ha pasado que en ciertas zonas del país han tenido inflaciones mucho más elevadas que en otras zonas, por ejemplo, no sé, en el norte del país, por X o Y razón, la inflación, no sé, sea 2 o 3 veces mayor que en el sur, o de un estado a otro.
el Banco de México tiene en cuenta todo eso, ¿no? Y al final del día es como un promedio de todo eso, ¿no? Pero para eso sirven esos tipo de ¿Economías regionales? economías regionales, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí ha pasado eso de que Sí, en general, digamos, yo también tengo la fortuna de hacer la parte de inflación del reporte de economías regionales. Entonces, lo que vemos a nivel nacional muchas veces se replica con ciertas magnitudes, quizá un poquito diferentes, pero también en las economías regionales. Por ejemplo, si la inflación, bueno, por ejemplo, esta parte de las gasolinas que empezó a subir en enero de 2017, fue a nivel nacional, ¿no? Entonces en todas las regiones también veías que la inflación empezaba a subir. Ya ahorita está bajando la inflación a nivel nacional y ves que el mismo comportamiento empieza a pasar en las regiones. A lo mejor unas empiezan a bajar un poquito antes que otras, ¿no? Por ejemplo, una cosa interesante que vemos es en la región norte, en este tema de los energéticos, ellos desde antes de 2017, al menos las ciudades de la frontera norte, sus gasolinas las tenían ya muy ligadas a las gasolinas de las ciudades fronterizas, porque pues, así era incluso cuando estaba más regulada la gasolina en el país, porque pues era lógico que si era más barato en Estados Unidos, te pasas, ¿no?, a cargar gasolina. Entonces las gasolineras de la frontera ya desde, no sé, unos 5 o 6 años han tendido a seguir los precios de las gasolinas en Estados Unidos, nada más de la frontera. Entonces, si tomas esa zona norte, veías un patrón de comportamiento de gasolinas diferente al del resto del país, ¿no? Entonces, a veces era una inflación menor porque entre otras cosas, ¿no? Porque la gasolina en Estados Unidos era más barata. Entonces eso le impactaba a la región norte. O sea, puedes ver ese tipo de cosas. O por ejemplo, en la región centro, ahí vemos que una característica de esa región es que los servicios de vivienda, de educación, las inflaciones de esos servicios son mayores porque hay más gente, ¿no? Las zonas centro de Ciudad de México, el Bajío, son las que están creciendo mucho. Entonces ahí ves que la inflación de servicios es mayor que en otras. Y eso en algún momento puede impactar también la inflación de esa región. Entonces sí, estoy diciendo particularidades, ¿no? Lo de los servicios en la región centro, lo de las gasolinas en la frontera norte, pero en general yo diría que el comportamiento de la inflación a nivel nacional de alguna forma se refleja en las regiones, pero sí es interesante hacer un análisis regional y, como le comentaba el profesor, tener un intercambio con los empresarios de ahí. ¿Sí? Lo que son los préstamos que dan la tasa de referencia es una tasa obviamente que fija el banco, pero con sus relaciones con los bancos comerciales hay variaciones en las condiciones de préstamo en relación con las zonas donde económicamente hay más circulando de dinero, hay más demanda de dinero, o es por todos los bancos comerciales se maneja la misma regla. Sí, ahí esa parte es confidencial. No, eso es facultad de los bancos comerciales. Ellos harán sus análisis de préstamo, de carteras, de dónde es más riesgoso prestar o no. Ahí sí el banco no se mete tanto. Él nada más fija la tasa a la que le va a cobrar a los bancos, y ya los bancos comerciales verán en qué regiones es más una tasa menor o mayor. No, el Banco de México no tiene una diferencia. No es negocio para los bancos. Sí, no. ¿Alguien más? Por favor. Sí, gracias. Primero que nada, pues hacer algunos comentarios de todo lo que has comentado.
Por ejemplo, el tema de las gasolinas es obviamente que el tema de todos los días y todos los mexicanos, porque nos preocupa, porque bueno, ahí lo tienen ponderado pues hasta muy bajo, como muchos otros productos y servicios. Pero nunca, en el caso de México, nunca va a bajar la gasolina hasta que el gobierno deje de considerar el petróleo y la gasolina como factores recaudatorios. Por ejemplo, hace muchos años el petróleo estaba muy barato y el gobierno incrementaba los precios de las gasolinas porque tenía que recuperar parte de lo que perdía al vender el petróleo. Entonces tenía que incrementar el precio de las gasolinas que vendía en México para que pudiera compensar. Obviamente, con eso de la liberalización del precio, vemos que en otros países desarrollados las gasolinas están más baratas, incluso que en México. Y volvemos a lo mismo, bueno, ¿por qué en Estados Unidos está más barata la gasolina que en México? Bueno, porque la gasolina se tiene que vender porque tiene un 40% de impuesto. Entonces es recaudatorio el problema. El detalle es que esto afecta a la inflación y por supuesto genera la escalada de precios. Por ejemplo, yo hace algunos años, bueno, no mucho, gastaba 300 pesos a la semana, a la quincena, perdón, en transportarme, el mismo recorrido, las mismas distancias, y ahorita estoy gastando alrededor de 1,000 pesos a la quincena. ¿Cuánto incrementó mi consumo y obviamente mi gasto, ¿no? En combustibles? Más del 100%. Eso obviamente, si te pones a ver el reflejo de transportación, de lo que genera los precios de los productos por la logística, se incrementa todos los días. Yo siempre le comento a las muchachas de Oxxo, ¿por qué todos los días suben los precios de Oxxo? 1 peso, 50 centavos hasta 2 pesos. Y me dice, es política de la empresa. Pero todos los días, yo me fijo, hago el recorrido, compro lo que tengo que comprar, pero veo que incrementa. Si ayer lo compré en 9 pesos, hoy es a 10, el mismo producto, de un día para otro. Y le digo, oiga, ¿por qué subió? Todos los días suben los precios de Oxxo. Por decir algo, ¿no? Tenemos ¿cuántos? 100,000 puestos de Oxxo en todo el país. Pues es un monopolio, es una política de la empresa, pero genera inflación porque ahí la gente va a consumir los refrescos y las galletas. Obviamente si te vas al súper pasa exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero comentarle? Que la inflación en México está, ahora sí que tabulada oficialmente. 3% y no puede subir más que ese porcentaje, pero en realidad estamos en el doble o en el triple de ese porcentaje. Entonces, ¿a qué se debe? Sí, bueno, sí, son varios puntos. Lo de la gasolina, sí, totalmente coincido, hay un problema ahí de muchos años, ¿no? Que sigue siendo hasta cierto punto recaudatorio. El impuesto que se le pone, pues era una de las salvavidas que tenía el gobierno, ¿no? para hacerse de recursos. Esa política, pues esperemos que bueno, de acuerdo a las nuevas políticas de fijación de precios de las gasolinas, pues, parece que no van a aumentar más allá de la inflación, es lo que han dicho esta nueva administración. Ahora, lo del 3% es como la meta a la que quiere llegar el banco, que los precios aumenten 3% a nivel agregado. No está en 3%, de hecho estuvieron subiendo, en la gráfica les presentaba, llegaron a cierre de 2017 como 6% más o menos, ha ido bajando. Yo sé que, y esta comentario lo tenía desde que entré al banco a la parte de medición de la inflación. Mi mamá también me decía, ¿cómo dicen que la inflación está en, no sé, en aquellos años 10% o 8%? Si yo acabo de ir al mercado y el bistec de res me lo dieron no sé qué, ¿no? Esas cosas. Yo pues así estaba en una situación medio complicada, pero decía, pues es que
la inflación es una canasta de muchas cosas, ¿no? Tiene cada producto, como les dije, tiene su importancia de acuerdo a lo que nos reporta una encuesta de ingresos y gastos, ¿no? Que es la importancia que debe tener. Si hacemos la inflación de mía o la inflación de usted o la inflación van a ser diferentes. A lo mejor mi inflación, en vez de estar ahorita en, no sé, 4%, va a estar en 5%, y la de usted va a estar a lo mejor en 10 o 11, ¿no? Es diferente. Pero lo que reporta el INEGI de inflación cada mes es un promedio de inflación del país, de todos. Podemos estar pues a favor o en contra, podemos decir, pues desde mi perspectiva está acotada, está sesgada, ¿no? Pero pues la forma en la que se mide está, hasta donde yo sé, está correcta, o sea, está avalada así por varias instituciones, pero sí es un tema pues es que yo no lo veo, yo no lo creo, porque pues yo lo que gasto o los aumentos de precios que yo veo son superiores, pero es la forma en que se mide la inflación pues en todo el mundo, y en base a eso pues se hacen análisis de política y tal. Lo que queremos desde el punto de vista del Banco de México es que la inflación no sea así tan alta para todos, pues es el detalle, que es el índice de inflación, el INPC es un índice promedio de todos, es lo que podría decir, pero sí estoy de acuerdo en muchas cosas, lo de la gasolina sin duda, y en la diferente percepción que podemos tener también me ha ocurrido en cosas cercanas. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, yo. Sí. Quería preguntarle que, por ejemplo, el análisis que hacen del coeficiente de inflación lo hacen, pues, como dice usted, a nivel nacional, y muy aparte de las 20 entidades federativas que toman el promedio. ¿Cómo toman en cuenta ustedes que en cada región, hablando de norte, centro, sur, tenemos diferentes hábitos de consumo? Entonces, pues, realmente eso se ve reflejado, ¿cómo lo toman en cuenta esos diferentes hábitos de consumo que hay? Sí, digamos, los hábitos de consumo a nivel nacional es lo que les presentaba, ¿no? Es lo que les presentaba así, esos ponderadores son los que reflejan los patrones de consumo de todo el país, y eso da un índice de inflación nacional. Pero el índice nacional de precios del consumidor tiene la flexibilidad de que puedes generar, y está en el INEGI, la inflación de Campeche, ¿no? O sea, la inflación de Campeche, no nació ahorita, pero la inflación nacional fue 3.94 en febrero. Pero podemos entrar a ver cuál fue la inflación de Campeche en febrero, y puedes entrar a ver cuál es la inflación de la Ciudad de México, y luego puedes agregar cuál es la inflación del sureste, ¿no? Sí, a ver, que incluye a Campeche, que incluye a Mérida, que incluye a Cancún. O sea, puedes hacer análisis regionales con la información del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Nuevamente, lo que hace el banco en su política monetaria es considerar la inflación de todo el país como nación, ¿no? Pero el análisis regional es importante, es rico, es interesante, pero eso no es lo que determina. O sea, si la inflación de Campeche está subiendo mucho, pues nada más Campeche, bueno, vamos a ver por qué, pero si eso no tiene un impacto a nivel nacional tan fuerte, pues no va a afectar mucho la decisión de la Junta de Gobierno de la tasa, ¿no? O sea, esto es a nivel nacional, pero se pueden hacer análisis regionales. Sí, por favor. ¿Qué tanto tiene presencia ese viejo paradigma económico
de que las variables inflación y desempleo son inversamente proporcionales. ¿Eso ha sido superado en el modelo económico mexicano o a presencia de ello? Gracias. Inflación, bueno, esa es la curva de Phoenix. Correcto. Que le llaman. Pues ya a últimas fechas hay una discusión de la no vigencia de la curva de Phoenix. No necesariamente se cumple en el largo plazo que ese intercambio de desempleo e inflación se cumpla. Se ha visto que eso ocurre en el corto plazo y ahora esa relación se empieza a ser menos clara por todo el tema del comercio internacional. Ya digo, los precios no dependen nada más de lo que se produzca o consuma adentro, sino al estar en un mercado globalizado, ya tiene mayor injerencia las variaciones de los precios internacionales en los precios nacionales. Un caso muy claro es nuevamente esto de las gasolinas, ¿no? O sea, por X o Y razón, pues ya tenemos que importar la mayor parte de las gasolinas que consumimos, ¿no? Entonces, eso no tiene realmente el precio que se determina internacionalmente, no va a tener, hablando nada más de este caso de las gasolinas, no va a tener tanta injerencia que si el desempleo adentro del país, o sea, esa relación ya se empieza a hacer menos clara, la de la curva de Phoenix, en el largo plazo y más aún en un contexto de globalización y de comercio internacional. Sí. Gracias. El crecimiento económico de alguna zona, una región, influye, o sea, sí, necesariamente hay un crecimiento económico, digamos, por ejemplo, los estados de Querétaro, San Potosí, Aguascalientes, necesariamente hay una inflación. ¿Han visto esa relación entre el crecimiento económico y un aumento en los precios? Pues sí, es de esperarse que si aumenta, hay una mayor actividad económica, puede haber algún aumento de precios, pero pues si lo que les decía así con el asunto del agua y del dinero dado así al azar, si el crecimiento económico está pues respaldado por productividad y no tiene por qué tener mayores presiones inflacionarias, ¿no? O sea, el crecimiento económico está bien, no crea presiones inflacionarias más allá de las que pues, el crecimiento de la productividad también pueda soportar, ¿no? Entonces no vería yo como un problema que si una región o tal está creciendo más y eso vaya a causar inflación, no lo veo como una preocupación. No. ¿Ya? ¿Terminamos? Bueno, pues pues ya, muchas gracias, ¿verdad? Ya vas a dar algunas palabras. Para concluir esta conferencia, el director de la facultad, el maestro Oscar Adrián Sosa Besa, hará entrega de reconocimiento al doctor Ernesto Ratia.